Hola amigos, bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte como cada noche aquí en la TV Nuevo Tiempo. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto poder tiene la oración? En el capítulo de hoy conoceremos a Catherine Hara. Su historia nos enseñará que al derramar nuestra alma en oración a Dios, sus promesas se hacen vivas en nuestra vida. En la Biblia, en Tercera de Juan, leemos: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Permite que esta promesa del Señor sea una realidad hoy en tu vida. Aquí comenzamos con Identidad. Bienvenidos. Catherine Hara tiene 33 años, es docente especialista en pedagogía, en ciencias naturales y química. Nació en Valdivia, Chile. Es la mayor de 3 hermanos. Entregó sus dones al Señor desde muy pequeña a través del canto. A los 18 años estuvo en un grave estado anímico. Atravesó fuertes trastornos de alimentación en su época universitaria e intentó buscar ayuda profesional, pero siendo tratamientos muy costosos solo podía aferrarse a la voluntad del Señor y pasando tiempo con Él en oración pudo superar este suceso. En el 2014 empezó su ministerio musical. Un año después lanzó su primer disco llamado Bendiciones. Hoy Catherine Hara nos contará cómo prevaleció en esta dolorosa etapa de su vida mediante sus dones y la comunión con el Señor. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Catherine Hara, una mujer valiente, pedagoga en ciencias naturales y química, y ya está aquí con nosotros para conversar, para conocer su historia. Adelante, Catherine, bienvenida. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Gracias por haberte inscrito aquí en Identidad y estar hoy contándonos tu historia. ¿Cómo estás? Muy bien, Ángela, contenta, agradecida de Dios por muchas razones y obviamente también contenta de poder quizás aportar un poquitito con esta historia de vida un tanto personal, pero que tal vez pueda servir a otros. Así que un gusto también poder conocerte y poder compartir contigo este ratito. Sí, también feliz, es un gusto, un placer también de conocerte, que diría Catherine. Cuéntanos, ¿dónde vives actualmente? Sé que naciste en Valdivia, pero ¿dónde vives? ¿A qué te dedicas actualmente? Queremos conocerte. Bueno, yo, como bien mencionaste, nací en Valdivia, sin embargo, actualmente vivo en la ciudad de Concepción. Trabajo en el Colegio Adventista de Concepción como profesora de química ya desde el 2018. Eh, bueno, y aparte, además estoy haciendo clases universitarias. El año pasado estuve haciendo clases en la Universidad Adventista, este año en la Universidad Mayor. Y además estoy haciendo un magíster para poder ir perfeccionarnos como docentes, que es una necesidad, así que este año ha sido un año bastante intenso. Aparte de eso, bueno, tengo un ministerio musical también. Hace ya un par de años tuve la bendición de poder compartir mi primera producción musical y Dios mediante los próximos días pensamos ya comenzar a grabar la segunda, así que igual eso me tiene feliz eh, de poder hacer cosas para el Señor, aparte de lo mío que tiene que ver a nivel profesional. Así es, wow, qué bueno, me alegra muchísimo, querida Catherine. Cuéntame, sé que, bueno, desde cuna estuviste en conocimiento del Señor, de la Iglesia Adventista, eres cristiana también, pero sé que en tu niñez pasaste alguna dificultad, o sea, era algo complejo porque como hermana mayor estabas a cargo de tu hermanito y era una responsabilidad algo compleja. Cuéntanos, ¿cómo fue tu niñez? Y de ahí vamos a ir al foco central que queremos hoy conversar. Bueno, yo soy la hija mayor de 3 hermanos, ¿ya? Mi hermana más pequeña llegó cuando yo tenía aproximadamente 20 años, así que la diferencia con ella es bien grande. Wow, sí. Eh, bueno, yo en Valdivia estudié en el Colegio Adventista de Valdivia, como bien tú mencionas. Yo de chiquitita, siendo adventista, mi bisabuelo fue el que conoció primero, le dieron cursos bíblicos y llegó a la iglesia. Y mis padres se bautizaron ya siendo un poquito más grandes, cerca de los 19, 20 años. Y bueno, y ahí en ese entonces mi hermano, que es 3 años menor que yo,
crecimos prácticamente a la par. Y bueno, justamente siendo niña, hubieron hartos episodios familiares un tanto tristes, complicados, en específicamente, ¿cierto?, con el tema de mis padres. Y, y eso significó igual para mí como hermana mayor tomar un rol quizá un poco más protagonista de lo que tal vez pudo haberme o debió haberme correspondido hacer, ¿ya? Eh, y bueno, sin embargo, eso no afectó a mis estudios, tampoco en el ámbito espiritual. Yo cantaba en el coro, estaba en Conquistadores, Participando gracias full a de Dios la que no. iglesia, de las actividades de la Sí, iglesia. sí, tenía un buen rendimiento académico, entonces como que trataba de tener todo ahí bajo control pese a estas dificultades difíciles que se vivieron a nivel familiar. Así que, y sobre todo voy a cuidarme a mi hermano, que siempre los dos hemos sido súper unidos en relación a eso. Wow, tengo entendido que te bautizaste el 11 de julio de 1998. ¿Cómo fue ese momento para ti? Oh, todavía lo recuerdo súper bien. De hecho, aún guardo mi Biblia de bautismo y por eso es una fecha que no se me olvida porque está ahí guardadita. Me bauticé en la iglesia que quedaba al lado del Colegio Adventista de Valdivia y lo recuerdo súper bien. De hecho, te podría decir incluso que recuerdo el sonido del agua mientras el pastor me sumergía. Qué Eh, maravilloso. sí, y bueno, para mí fue una decisión súper importante. Generalmente yo me bauticé a los 10 años, generalmente a los 10 años dicen que los niños, ¿cierto?, somos quizás un poco más impulsivos, pero la verdad es que en mi caso yo siento que no fue así. De hecho, yo le insistí al capellán que fuera a visitar a mis padres porque yo quería bautizarme. Entonces, para mí esa ha sido una fecha que creo que no es inolvidable, no la puedo dejar ahí a un lado. Catherine, bueno, a pesar de que tú vivías en un ambiente cristiano, uno no está excepto de vivir problemas, dificultades, y tú pasaste por una situación compleja que de pronto muchas niñas, muchos adolescentes pueden estar pasando en este momento, y a tus 14 años pasaste por esta etapa de anorexia, pero cuéntanos por qué se dio, qué fue lo que detonó que tú estuvieras en ese estado, y cómo lograste salir de eso, pero ahí vamos a irlo conversando. Bueno, yo en ese entonces en Valdivia no había una enseñanza media, entonces yo quería seguir estudiando en la educación adventista y la única opción que yo tenía o que vi para poder continuar era irme al Centro Educacional Adventista de Los Ángeles, más conocido como el CEALA, porque además de contar con enseñanza media, contaba con internado. Entonces yo podía irme como alumna interna y estar allí y viajar los fines de semana largos, ¿cierto? Días festivos. Y ahí comenzó a ocurrir algo muy particular. Comencé a subir de peso. Ya empecé a tener un cuadro entre ansioso y, claro, comía mucho. Aparte que yo antes de eso jugaba básquetbol, entonces tenía como una rutina metabólica bastante contundente en mi alimentación y ahí en Los Ángeles ya no lo hacía, entonces como que todos esos factores influyeron. Y yo cada vez que retornaba a Valdivia, a casa de mi familia, y estoy hablando no solamente a mis padres, estoy hablando, ¿cierto?, reencontrarme con primos, tíos, etcétera. Claro, estaban los comentarios de que hoy te notamos más rellenita, te notamos más gordita, ¿qué te pasó? ¿Qué te comiste? ¿Te estás comiendo toda allá? Etcétera. Y yo al principio me reía, bueno, en general yo tiendo a reírme mucho, pero yo lo tomaba así como bajo perfil, así como, sí, me lo comí todo. Pero después en mi mente resonaban. Y claro, ya el segundo semestre de ese mismo año, estamos hablando ya desde agosto en adelante, ya habían sido tantos los comentarios, no solamente de mi familia, sino de cercanos, eh, que yo comencé a privarme de comer y empecé a evitar, como en el internado, ¿cierto? Uno pasa con su bandejita, va retirando su comida. No quiero de eso, no voy a servir pan, no solamente voy a comer la ensalada y el postre, o solamente la sopita, o regalaba mi pancito, y así fue, de a poquitito. Pero fue bien sutil, o sea, al principio yo creo que no, me estoy cuidando, no, para bajar estos kilitos, pero después ya, bueno, todos estos mis papás decidieron irse a vivir a Los Ángeles por motivos laborales, entonces yo viviendo con ellos ya no tenía tanta libertad como en el internado, entonces buscaba la manera de
igual dejar de consumir tantos alimentos, tantas calorías. Después ya yo salí del internado y mi mamá me mandaba la colación, el almuerzo, entonces yo la regalaba o se la daba a alguien o simplemente la escondía o me llenaba con agua y así. Hasta que de repente empecé a notar otro tipo de comentarios de amigos o compañeros que me decían, oye, estás demasiado flaca, estás demasiado delgada, pero yo no lo notaba, no era consciente de eso, o sea, yo me miraba al espejo y me encontraba igual que cuando había subido. Entonces, y cada vez yo buscaba la manera de no comer, o sea, yo recuerdo, o sea, es que tengo recuerdos muy nítidos de cuando yo, no sé, pues salía al recreo y regalaba mi comida. O si alguien me ofrecía algo típico, ¿quieres un chocolatito? No. Hasta que unas amigas, compañeras de curso, las cuales yo en ese momento me molesté, pero hoy día les agradezco mucho, ellas notaron esto, de que yo no estaba comiendo, de que estaba muy delgada, de hecho yo recuerdo que los pantalones me quedaban muy grandes, y ellas hablan con la orientadora del colegio. Wow. Y en ese entonces sucedía lo mismo que en la Universidad Adventista. Hay muchos docentes que viven dentro de la instalación del colegio. En el CEAL ocurre lo mismo. Hay varias casas donde vive personal del colegio. Sí. Entonces ellas hablan, le dicen, la Katy no está comiendo, regala la comida, está muy delgada acá. Y ella conversa conmigo, me hace un par de preguntas, y ella decide llevarme a su casa a almorzar. Entonces, claro, para asegurarse de que yo almorzara y comiera comida, ella decide llevarme a su casa a comer. No tengo recuerdos de que ella haya hablado con mis padres, le haya comentado esta situación o algo por el estilo. Entonces, y ahí me viene aprietos porque obviamente dije, me están obligando a comer, aquí no puedo hacer nada, no puedo esconder la comida, no puedo regalarla. Entonces, esa fue como la transición a pasar a la siguiente trastorno alimenticio. Esa fue la transición de la anorexia a la bulimia. Porque al verme obligada a comer, inmediatamente mi cabeza comenzó a pensar, ¿qué hago? Porque yo no quiero esta comida. Y sabes que yo entonces no tenía internet en mi casa, no tenía computador ni nada por el estilo. No tenía noción de lo que era la bulimia, no tenía noción de lo que las niñas o niños, porque también hay hombres, Claro. hacen frente a esto. Entonces, la verdad es que todo fue, no sé si decir que se dio solo, pero Como fue algo dicen, que en una realidad cosa como llevó que, a la otra, el tema de que ya no estabas comiendo y ya cuando te obligan a comer ya el tema de vomitar, lo que poco que comes es, me imagino, al complejo, principio, difícil. sí, al principio fue, yo recuerdo que un poco reticente a hacerlo, pero después cuando yo encontraba alivio, ya cada vez fue siendo más frecuente. Y fue siendo más frecuente, y después ya no era una comida, sino que ya eran después todas las comidas. Wow. Y ya después pasó a un nivel donde la situación me estaba controlando a mí. De hecho, yo recuerdo que se me hicieron heridas en las manos. Tenía heridas en las manos, incluso un par de heridas en la boca. Por causa de la Lo misma recuerdo. enfermedad. Sí, porque tú estás produciendo algo que va contra la naturaleza, entonces ya no busca la forma. Busca la forma de poder hacerlo y hacerlo escondidas, porque eso era lo otro. O sea, ¿cómo yo lo hacía para que mi familia no se diera cuenta? Nosotros vivíamos en una casa muy pequeña, entonces, no sé, lo que sucedía en el patio, nosotros nos enterábamos en el living porque era pequeña la casa. Entonces, sin embargo, yo buscaba la forma de, y no solamente en mi casa, después ya era en cualquier parte, incluso en el colegio. Creo que lo más triste fue cuando me di cuenta de que yo ya no tenía control de la situación. Wow. De que, porque finalmente era como que mi mente, comer para mí era una carga, era un peso, era una tortura. El pensar todo el rato cuántas calorías esto tiene, cuánto azúcar esto tiene, el pensar que yo comía esto y no quiero engordar, no quiero el recordar a cada rato los comentarios que me hacían, ¿cierto? O que me habían hecho. Era una mezcla de pensamientos, de ideas, de emociones,
Y claro, yo de repente me di cuenta que ya la situación me controlaba, o sea, yo ya no tenía control sobre la situación, o sea, finalmente ya era casi algo automático dentro de mi día a día. Y la frecuencia era mucho más frecuente, o sea, después yo lo mínimo que comía, yo sentía la necesidad de devolverlo, de vomitarlo. Wow. Y no fue, no Entonces, fue un periodo corto el cual pasaste, Katherine, porque tengo entendido que tenías 14 años, bueno, cuando empezó esa complejidad, y en el año 2006 ya decidiste, bueno, salir a estudiar en la Universidad de Concepción y todavía continuabas con esa sí, situación. de hecho, mira, yo antes de entrar a la universidad caí en un cuadro depresivo en cuarto año medio. Estuve como un mes y algo sin ir a clase, porque yo ya me empecé a sentir ahogada. Y aparte, que era la suma de un poco del pasado, tal vez un poco del futuro también, porque cuarto año medio, la ansiedad de lo que vas a hacer con tu vida, Ajá. entonces, y estuve en ese cuadro y ahí yo me di cuenta que estaba totalmente insatisfecha con mi vida, me sentía totalmente infeliz. Es fuerte decirlo y triste, porque hoy día tú me preguntas, yo me siento una persona súper feliz y agradecida de Dios, pero en ese momento no era así. Y cuando, claro, llegó a la universidad, yo pensé, y yo dije, ya, en la universidad, nueva etapa, voy a vivir en un hogar adventista, de hecho llegué a vivir a un hogar adventista universitario, voy a estar con otros jóvenes de misma fe, va a ser distinto, voy a cuidar mi alimentación para no depender de esto, pero no fue así. Este asunto siguió, busqué la manera de siempre estar escondida, de que nadie lo notara. Después el nivel de ansiedad fue mucho mayor porque después tenía atracones de comida, o sea, yo sentía que estaba satisfecha, pero tenía que seguir comiendo. Wow. Y así fue la dinámica. Y un poco encontraba como cierta satisfacción en el sentido de tal vez como que se calmaba un poco esa ansiedad o cuando tenía los episodios. Eh, y fue cuando ya un par de años después, yo entre el 2006 de la universidad y Sí. tipo 2007-2008, yo me doy cuenta de que en estos episodios, ¿cierto? De devolver la comida, me empiezo a tener heridas en la garganta Wow. y empiezo a tener un poquito de sangre, ¿cierto? Entonces yo me asusto porque como yo te mencionaba, yo canto y yo canto de chiquitita. Claro. Mis papás de niña me incentivaron a alabar a Dios. Entonces de repente reaccioné y dije, me estoy destruyendo, me estoy atacando a mí misma y estoy destruyendo una de las cosas más preciosas que el Señor me dio, que es de poder alabarle. Capaz no tengo la voz más maravillosa del mundo, pero es algo que yo disfruto hacer, yo disfruto alabar a Dios, yo disfruto agradecer a Dios a través del canto, reconocer lo que Él hace en mi vida. Entonces, cuando me di cuenta de que yo misma estaba causándome ese daño, yo dije, tengo que parar, tengo que buscar la manera de parar. Eh, y ahí comienzo, ya yo en ese entonces en el hogar teníamos internet, computadora, entonces yo tenía, ¿cierto?, la posibilidad de averiguar, de investigar. Bueno, y ahí yo corroboré, ¿cierto?, logré saber cómo se llamaba este trastorno o lo que significaba, lo que se hacía, etc. Y entre eso empiezo a buscar cómo poder sanarme de esto, porque obviamente yo ya me sentía totalmente imposibilitada de hacerlo sola. O sea, yo me he dado cuenta que por más que yo trataba de regularme, no podía hacerlo sola. Y para mi sorpresa, cuando comienza, y de hecho son escenas que las tengo muy, muy nítidas. Me acuerdo que agarro el teléfono, salgo al patio del hogar y llamo y me dicen el costo del tratamiento, que tenía que internarme por tanto tiempo, por tantos meses, y tenía este costo. Me quería morir, Ángela, que era 3, 4 veces el sueldo de mi papá. Y en ese entonces solo trabajaba mi papá, mi hermana chica ya había nacido. No estaban los recursos para poder yo Claro. decirles, papá, ¿sabes qué? De hecho, cuando yo estaba en la enseñanza media, mi mamá en una oportunidad como que me encontró, me pilló, como decimos nosotros los chilenos, pero ella no supo qué hacer. O sea, como que yo recuerdo su cara preguntando un par de cosas y después no tratamos el tema. Entonces, igual, decirles a mi papá, saben que me pasa esto, necesito ayuda,
tal vez igual era darle un balde de agua fría, porque en realidad nunca lo habíamos conversado, o tal vez ya no eran conscientes de todo el tiempo que llevaba arrastrando eso, porque estamos hablando que mi mamá debe haberme encontrado en 2004 y yo estoy hablando del 2008, entonces obviamente, y si yo siempre lo escondí, para ellos Claro. tiene que haber sido algo, o sea, yo imaginaba que debía ser algo difícil para ellos, y si mamá obviamente no, tampoco supo cómo reaccionar, y no la culpo, la verdad, Ángela, porque estamos hablando por ahí hace muchos años atrás, menos posibilidad de información, menos posibilidad, ¿cierto?, de herramientas. Nosotros nos atendíamos por el sistema público y comprenderás que Claro, el sistema público, tú pides horas para, no sé, pues hoy día yo pido hora para el médico y me dan para 2 o 3 meses más. Y claro. sobre todo con psicólogos, psiquiatras, o sea, es súper difícil. Sí, o sea, de hecho, te iba a consultar, valiente de tu parte, lograr esa conversación con tus padres, porque puede ser también que pase hoy que los que no se atrevan mucho a conversar, el papito, la mamita con su hijo, con su hija, de no meterse mucho, pero hay que estar muy atentos de sus hijos, de preguntarles, y de pronto hay un poco de temor, un poco de vergüenza también ahí en medio, que también eso viene a jugar un papel importante. Tú lograste salir en el año 2017. ¿Cómo lograste salir? Ya nos queda poco tiempo para el programa, pero ¿cómo lograste ser victoriosa hoy al salir victoriosa de esta enfermedad? Entonces mi único refugio, Ángela, fue el Señor. Amén. Mi único refugio, yo recuerdo, tengo nuevamente grabada en mi mente las noches que yo a veces me quedaba hasta las 2, 3 de la mañana orando y derramando mi alma y decía, Señor, por favor, ayúdame, yo necesito estar bien. Entre esos acudí a una psicóloga en la universidad, igual me ayudó, porque en realidad este tema, mira, el tema del peso, el tema de dejar de comer es la punta del iceberg, y creo que eso es súper importante. Mi problema no era que estuviese subida de peso o no, había un trasfondo, una historia, y traté de cargarme de esa historia solita en esos momentos, porque el 2017 yo fui consciente de que ya estaba sana, o sea, yo por ahí por el 2015 ya mis episodios, 2014-2015 mis episodios disminuyeron mucho, mucho menos, o sea, ya eran mucho menos los episodios, los atracones o estas instancias, pero cuando yo me di cuenta que estaba sana fue el 2017, por eso yo te lo comenté de ese año, porque de repente me di cuenta de que yo podía verbalizarlo y decir, ¿sabes qué? Yo tuve anorexia, bulimia y no me daba vergüenza. Y cuando yo me di cuenta que ya no me daba vergüenza, era porque en realidad yo ya estaba sana. Y una de las cosas que me ayudó a poder verbalizarlo fue darme cuenta, como docente ya trabajando, entrevistando a un estudiante, me di cuenta que tenía características muy similares a lo que yo había vivido. Y después, yendo un poco más a la entrevista con él, me di cuenta que él estaba atravesando lo mismo que yo había atravesado. Estaba con un trastorno alimenticio. Entonces, yo dije, cuando estaba en ese momento, dije, Señor, por favor, ayúdame, utiliza las palabras idóneas, porque yo quiero que él sepa que hay esperanza, que hay luz, que no está todo acabado. Y le cuento lo que yo había vivido, le cuento, ¿sabes qué? Mira, a mí me pasó esto. Y cuando él me ve y me escucha y se da cuenta que la profesora, que a veces los estudiantes, ¿cierto?, nos ven tan arriba o creen que nosotros no vivimos esas cosas, y sus ojitos se llenan de lágrimas y yo lo abrazo y yo le digo, va a estar bien. Yo estoy ahora bien, tú vas a estar bien. Amén, amén, qué bendición, Catherine. Yo quiero agradecerte por tu tiempo, por habernos contado esta historia y lo que tú dices, ya no me da vergüenza decirlo, ya salí adelante en el Señor, orando, clamando con ayuda de un profesional. Siempre, siempre hay solución. Para Dios hay salida, siempre. Así es, y la verdad es que ahora mi deseo es poder comunicarle a otros. O sea, tal vez si yo hubiese recibido la ayuda que necesité, no hubiese tardado aproximadamente 13 años en recuperarme. Tal vez hubiese sido mucho menos, y yo creo que hubiese sido mucho menos. Pero aún así, transmitirle a la gente que está viendo, que está escuchando, que cualquier, no solamente trastorno alimenticio, cualquier enfermedad de índole mental, hay esperanza. El Señor nos escucha, el Señor no es sordo, puede pasar tiempo orando, pero el Señor sí nos escucha, sí nos atiende, sí está atento a cada lágrima. Y yo estoy convencida que el Señor tuvo piedad de mí,
y escuchó cada oración que yo le hice. Por eso hoy día yo estoy aquí, por eso estamos conversando las dos. Y obviamente el Señor quiere que nosotros estemos sanos, porque finalmente nuestra mente juega un papel importante, nuestra salud mental es tanto más importante que la salud física. Y el Señor quiere que sus hijos, que todos nosotros podamos gozar de una salud física buena, pero también de una buena salud mental. Amén, amén, en absoluto, querida Katherine. Con estas lindas palabras, yo quiero invitar a nuestros amigos para que confíen en Él. Tu situación actual no es el fin de la historia. Ve a Jesús, clama a Él, Él puede obrar en tu vida poderosamente. Gracias, Katherine, y gracias a nuestros amigos quienes estuvieron aquí acompañándonos en Identidad. Nos vemos en un próximo episodio y te dejo también la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.